El día de hoy me acompaña un invitado muy especial. Él es Enrique Kerlegan, o también conocido como Mr. 300. Ha dedicado su vida entera a la crónica deportiva, específicamente del deporte de sus amores, el cual es el béisbol. Él, además, ha escrito diversos libros, entre ellos El fantástico mundo del béisbol, La historia de los Araperros de Saltillo y 90 años de la Liga Mexicana de Béisbol. Yo estoy seguro que vas a disfrutar esta amena charla en la que me platica su recorrido desde sus inicios hasta el día de hoy. Trabajo que lo llevó a convertirse en miembro del Salón de la Fama en el 2003. Acompáñame a escuchar su historia de su propia boca. Arrancamos y agradecerte por estar en este proyecto de Index Zero, por acompañarme. Es un honor para mí tenerte aquí. La verdad es... para mí que como amante del rey de los deportes, tenerte en la familia es pues simplemente indescriptible, ¿no? Entonces gracias por estar acá, tío. No, para servirte como ya lo sabes muy bien. Pues me gustaría empezar con, para los que no sepan, que nos están escuchando, eh, tú eres chiapaneco, eh, viviste algún tiempo en Tabasco y de ahí lo interesante viene a la hora de tomar la decisión de a qué vas a dedicar tu vida y me gustaría que me platicaras cómo decidiste, si lo tenías muy claro o qué te llevó a tomar esa decisión. Bueno, ya puedo empezar, ¿verdad? Adelante. Bueno, todo nació de una huelga que hubo de la radio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la XCUE. Hubo huelga, se arregló finalmente, llegó el abogado del sindicato de la radio, del STIRC, y nos invitó a mí y a otro locutor a dar vueltas por el parque caminando como si fuera un dominguito, ¿no? En la tarde. Y el que iba conmigo, Florencio Miranda, le dijo, oiga, licenciado, yo quiero que me ayude porque quiero ir a trabajar a México, a una estación de radio en México. Ese es mi deseo importante ahorita. Ya cumplí aquí con un trabajo, ya terminó la huelga, ya se arregló todo, entonces quedo libre para contratarme. Y dice el abogado, ¿cómo no? Como todo abogado, así muy, ¿cómo no, compañero? Con mucho gusto, allá lo espero. Pero yo todo eso lo oí. Entonces decidí irme a México, como, como fuera. Eh, Pensando en la plática que oí, Miranda tardó más en salir de Chiapas como locutor, siguió siendo locutor ahí. Yo llegué a México y comencé a trabajar en el Seguro Social, digo el Seguro Social, en una dependencia del Seguro Social para trabajar. Como ves atrás de mí hay muchos libros y todo eso. Mi trabajo era acomodar ahí textos y cosas que se pedían, solicitaban y todo. Era un trabajito así sencillo, pero tenía yo tiempo de darme mis escapadas y me iba al sindicato de la radio. Ahí conocía a muchas personas, pero con la mente en lo que yo quería hacer. Desde niño lo pensé. Viviendo en la finca San Martín que administraba mi padre, él oía los juegos por radio, transmitía el Mago Septién en los años 40 y oía los juegos. Yo los oía también, me gustó lo que pasaba, cómo era la narración y nunca se me quitó de la mente. Llegué a México y ya contándote todo lo que te informé hace un momentito, llegué a hacer trabajo a un trabajo en la radio. Como yo había trabajado mucho en todo de la radio, me fue muy fácil que me ofrecieron
una sala de grabaciones en Sistema Radiópolis. Faltaba el controlador de todo eso, y les dijo, ¿yo lo puedo hacer? Sí, sí, te damos 3 días para que te pongas al día. No, en 2 días estaba lista yo. Lo dije y empecé a hacerme cargo de la sala de grabaciones, y ahí fui conociendo mucha gente, artistas, gente que llegaba de Televisa, los mismos locutores de la Sistema Radiópolis. Yo hice mucha amistad con Rubén Cepeda Novelo, un yucateco, que cantaba y era actor y había sido locutor, todo. Y esposo de María Victoria. Ahí cruzamos una buena amistad. Él me dijo en una ocasión, cuando ya supo mis pretensiones de lo que yo quería hacer, que era trabajar en transmisiones de béisbol como comentarista, narrador, y me dijo, mira, va a ser difícil que encuentres el camino ahora. Primero tienen que conocerte. Tienes que darte a conocer para que pueda surgir la oportunidad. Y sus palabras fueron proféticas, porque así fue. Empecé a trabajar en la revista Superhit, colaborando, haciendo esto, cierto nombre ya ahí. Y me dijo en otra ocasión que platicamos, oye, ¿no te gustaría meterte a la artisteada? Y le dije, ¿cómo está eso? Yo te recomiendo para en Televisa y trabajes en telenovelas como extra al principio y ahí tú te lo vas ganando. Eso es muy bueno para que te conozcan. Y efectivamente, Chucho Valero era el director de las novelas ahí en una de las secciones, y Antulio Jiménez Pons, director de cámaras. Me presentó con ellos y yo empecé a trabajar. Y trabajé como 2 años y medio. Para esto yo había hecho una solicitud a la cervecería que patrocinaba el béisbol para trabajar como comentarista. Y ahí quedó. Yo seguí trabajando. Incluso trabajé de modelo en la hora Nescafé. Aparecí en 2 o 3 programas. Lo único que hacía era estar sentado en una mesa tomándome un café. Bueno, en eso estaba, ya habían transcurrido más de 2 años, cuando me encontré un recado de que Teodoro Barrachina, que era el contratador de personal de la cervecería, quería hablar conmigo. Y ahí a las 11 de la mañana, yo estuve antes de las 11 y ya platicando, me dice, él siempre me dijo el joven Kerlegan, oiga, joven Kerlegan, ya tengo su lugar para la temporada que viene. Estoy hablando del 68. ¿En serio? Sí, ya. Ahí vas a trabajar con el Mago Septién y Enrique Llanes en las transmisiones de los Tigres, y con Sonia Alarcón y el Rápido Esquivel en las de los Diablos. Ahí no vas a descansar, está bien, adelante. Y así me desligué de las telenovelas porque ya veía yo el camino que quería. Ya para esto ya era titular en Superhit, ya estaba trabajando en La Afición y después pasé al Heraldo de México. Y así fue como llegó la temporada, y ahí me tienes en la cabina con el Mago Septién, aquel señor que oía yo en los años 40 lo que hacía hablando de béisbol. Fue muy bonito, muy padre, y ahí comenzó mi carrera. Lo demás, pues son muchas cosas que han sucedido. Cuando el Tigres iba a gira, venía el México, yo trabajaba con el Rápido y con Sonia Alarcón. Ese fue el principio, podría decir, de mi carrera en el béisbol, que fue ampliándose hasta trabajar en televisión, trabajar como narrador me convertí después, también cubrir series mundiales por televisión. Fui a varias series mundiales. Me tocó en 1977 transmitir los cuadrangulares de Reggie Jackson, que dio 3 en ese juego para que los Yankees le ganaran a los Dodgers de Los Ángeles. Y muchas cosas más que se fueron dando en el béisbol. Y yo ahí a un lado, sin despegarme, llegué a ser director de la revista Hit,
llegué a ganar premios del Salón de la Fama por escribir en el Heraldo columnas que se reproducían para darme el premio en la afición. Y así fue. Cuando vine a ver, estaba yo montado en el caballo principal. Súper bien. Y, por ejemplo, ¿cómo fue el primer... O sea, porque ahorita los medios de comunicación han cambiado mucho y en realidad algo que me encantaría o que me gusta de invitarte a este podcast es que siento que es como una evolución de la radio. Pero trato de imaginar e invito a los que nos están escuchando a que imaginen, eh, cuando tú empezaste a trabajar en la radio, era de la forma que mayor cobertura había a nivel nacional. O sea, las personas, eh, digamos que hoy en día la radio ha decrecido un poco en audiencia, pero en esas épocas la radio era el medio de comunicación para escuchar el béisbol. Todo el mundo lo escuchaba en la radio y escuchando una entrevista al Mago Septién, él decía que los comentaristas en realidad eran los que vendían boletos y los que hacían estrellas en esos años en el béisbol. O sea, esa era la importancia que tenía pues un locutor de radio en esa época, ¿no? Eras como la estrella de estrellas, me imagino. Sí, la radio estuvo ligada al béisbol como número uno desde los años 40. La televisión todavía no salía, habían pruebas y todo lo que tú quieras, pero la radio es la que mandaba. Habían el fútbol, pero el número uno era el béisbol, sobre todo con la presencia de Jorge Pasquel, que empezó a contratar peloteros de ligas mayores, retando a las ligas mayores precisamente en 1946. Él no tardó mucho en el béisbol, estuvo de 1940 a 1952, se retiró, se decepcionó, nunca dijo me voy por esto, no, simplemente se fue y Jorge Pasquel falleció en un accidente de aviación, su avioneta se cayó, él tenía un rancho cerca de San Luis Potosí, por ahí sucedió. Y ya acabó la era de Pasquel y empezó la del ingeniero Peralta. La radio seguía mandando y era más popular el béisbol por la radio, efectivamente. La primera transmisión que se hizo por televisión, que fue un domingo, fue el béisbol. La primera transmisión a control remoto fue el béisbol. En 1952, que por cierto transmitieron Carlos Albert, papá, y un yucateco, un locutor yucateco muy bueno, muy aficionado al béisbol. Ellos dos se encargaron de la transmisión del béisbol en televisión. Esa fue, no sé cuál sea la última transmisión por televisión, pero la primera fue esa y ahí quedó. Fue fantástico que sucediera eso para el béisbol. Después se siguieron transmitiendo algunos juegos, pero la radio era la que mandaba en el béisbol. Y así en los 60s, que fue cuando empezó a aparecer tu servidor, a mediados, notaba eso, que la radio era realmente una manera de conducir a los aficionados a los parques, porque se hablaba bien, se podía narrar un juego bien, se podía hablar de figuras. A mí me tocó llegar cuando Héctor Espino estaba surgiendo para el béisbol y eso me ayudó mucho también porque creció el béisbol, se transmitía el béisbol por radio, como ya dije al principio, los Tigres y los Diablos tenían sus transmisiones y ahí comenzamos pues a mencionar todo lo que rodeaba al béisbol y eso me dio mucho gusto porque uno lo siente. No hace falta que venga alguien y te diga, no, eso sucedió así. No, la radio fue un medio informativo fantástico para el béisbol.
Y por ejemplo, en los últimos años eh, he visto algunos artículos de opinión tuyos y me gustaría debatir eso porque estoy de acuerdo. Uno como aficionado, hablando de mí, como aficionado al béisbol, al menos en México, la difusión que se le da es muy poca. Digo, hay una gran cultura del béisbol en la Liga Mexicana del Pacífico, hay una afición muy fuerte, pero en los últimos años, y me atrevería a decir antes de que yo naciera incluso, la tendencia se movió más hacia el fútbol. Bueno, eso fue desde, es muy fácil de explicar. El papá de Emilio Azcárraga Milmo, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, le gustaba mucho el béisbol y él tenía preferencia por el béisbol en todo. Y en los 60 alguien muy allegado a Emilio Díez Barroso no, Emilio Azcárraga Milmo, y lo convenció de que entrara y comprara un equipo de fútbol y así compró al América. Él no sabía mucho de fútbol o nada, no hay necesidad de saber mucho de fútbol para entender un juego, es muy fácil, pero sí, él le dio órdenes y solamente órdenes de transmitir fútbol en la década de los 60 y fue marginándose el béisbol. Fue hasta los 70 que a mí me tocó trabajar en esa era, que se transmitían juegos del Parque del Seguro Social por Televisa, el Canal 4 y el Canal 8, y se sucedió eso hasta 1990, porque en el 82 comenzó el Canal 13 a transmitir, ya que Televisa se salió del béisbol, pero ahí estaba el Canal 13 que ya tenía mucho auge y me tocó transmitir por el Canal 13, no solamente el béisbol de Liga Mexicana, también el del Pacífico y también series del Caribe. A mí me ha tocado una de las series mundiales, mejor dicho, de las series del Caribe, en 1966, que fue, no fue 86, que fue Mexicali el campeón y ganó la Serie del Caribe en Maracaibo, Venezuela. Esa la transmitimos. Y otras series mundiales también, y series del Caribe, y series finales, y todo eso se estaba manejando muy bien. La gente entendía y seguía la radio en su punto. La radio siguió transmitiendo siempre y creo yo que nunca se descuidó el béisbol. Simplemente el aficionado está enterado de toda la historia de la radio y la televisión en el béisbol. Eso es muy bonito. Incluso cuando la huelga de 1980 fue muy duro, yo estaba transmitiendo en ese momento cuando los Diablos Rojos del México llegó la información, no querían salir al terreno. Ahí se prendió la chispa y varios equipos pararon. Fueron un total de 20 equipos, 16 los que no siguieron. Se quedaron 6 y esos 6 equipos hicieron una liga para que ganara el campeonato Saltillo, un rol corrido, simplemente para no perder el año. Y eso fue muy duro, muy difícil, pero el béisbol se fue levantando. Y mira lo que son las cosas. ¿Quién iba a pensar que iba a llegar una pandemia como la que soportamos ahora, que le ha hecho mucho daño al béisbol, pero no solamente al béisbol, a todos los deportes? Ya el béisbol subió a 18 equipos para la próxima temporada. Se dio a conocer ya que el Águila de Veracruz y los Mariachis de Guadalajara son los nuevos equipos para la temporada próxima de la Liga Mexicana. Ya empieza a hablarse, ya los directivos se reunieron, acordaron muchas cosas. Terminando este mes, a mediados de febrero, va a haber más juntas donde se va a hablar ya más con bases de cómo se va a trabajar la próxima temporada de la Liga Mexicana. Y por ejemplo, hablando de los aficionados, que yo, por ejemplo, eso es lo que siempre había pensado, que en México no había una afición al béisbol
tan grande como en los Estados Unidos como hay al fútbol, pensando en que considero yo tiene mayor nivel la Liga de Fútbol Mexicana, de fútbol, a comparación de la norteamericana, y se abarrotan estadios y es un negocio muy grande. ¿Por qué en el béisbol no es así? O sea, y yo pensaba que no había una afición tan grande de jóvenes en México. Sin embargo, tuve la oportunidad de ir hace un par de años a las series de las grandes ligas aquí en Monterrey. Y el lugar estaba abarrotado. En realidad, creo que hay una población joven, o sea, una afición latente que simplemente opta por no acercarse al béisbol mexicano. ¿Tú qué crees que pueda estar pasando? No, de hecho, mira, el béisbol, el fútbol en Estados Unidos creció y está muy bien colocado, hacen grandes contrataciones, es un espectáculo. En Estados Unidos son muy buenos para darle su lugar a todo lo que la gente prefiere. Y entonces el béisbol sigue siendo el béisbol para Estados Unidos, porque si tú lo analizas, tuvimos una bonita serie mundial, tuvimos buenos juegos de playoff. Lo triste es los estadios vacíos por la prohibición sanitaria de que no fuera gente, que no permitía gente en las tribunas. Parece que las cosas van mejorando. En invierno, la Liga Mexicana del Pacífico, que ya está a punto de terminar su temporada, esa liga ha funcionado con todos los problemas que se han vivido. Ha sido una buena temporada, claro. No ha habido gente en los estadios. En algunos parques como Ciudad Obregón sí se permitió como pruebas para saber cómo, el reporte es bueno. Ahora la Liga Mexicana va a seguir el mismo procedimiento. Las ligas mayores van a seguir el mismo procedimiento que tuvieron el año pasado. Lo que están peleando y deseando ahora es meter público a las tribunas. Eso es lo que quieren en el béisbol de Estados Unidos, de las ligas mayores. Sí, y por ejemplo, hablando en temas de igualdad de las ligas, ¿tú podrías comentar un poco más o conoces de, por ejemplo, sueldo de peloteros en la Liga Mexicana? Porque tengo entendido que en Estados Unidos el sueldo mínimo, si estás en la Liga Mayor, es de $500,000 al año. Sí, eso es muy fácil de definir. El, el béisbol de Estados Unidos en las ligas mayores llegó a adueñarse de la situación, los peloteros, la asociación de peloteros, muy firme, muy dura, y lo que ganan, la millonada que ganan. Pero por eso la Liga Mexicana nunca se va a meter en ese nivel, no podría ser, por la diferencia entre el peso y el dólar. Y sin embargo, se habla de que Monterrey, de que México, que podría hacerse, no se está preparado. Yo no veo cómo van a mantener a un equipo de ligas mayores en Monterrey, en Ciudad Obregón, en Culiacán, en Mazatlán o en la capital de la República. No hay. No, se habla y comentan y dice, yo ahora sí, fulano de tal y Ferengano se están reuniendo para traer el béisbol de las ligas mayores a la... No, no, no. Lo digo ahora y tan fácil que es, nada más con compararla, si el peso con el dólar, ya hay una diferencia enorme. Y para eso, imagínate que tendrían que vender boletos de 250, $300. Ese sería el pago por entrar a ver un juego de ligas mayores. Y no creo que lo sostengan nadie en México. Ligas mayores porque ya están acostumbrados, ¿no? Entonces ahí hay equipos que son baratos, que tienen nómina baja en ligas mayores, pero tienen buenos jugadores, han luchado por tener buena presencia y eso les ha ayudado. Incluso han sido ejemplo para que lo sigan los equipos que gustan de ganar, de gastar mucho dinero en peloteros. Sí, de hecho,
Yo lo que pensaba, por ejemplo, yo lo que hago para ver las grandes ligas normalmente es pago la suscripción de su aplicación durante un año y tengo acceso a todos los juegos. Pero siento que incluso en cuanto a tecnología y en cuanto a transmisión, incluso en las mismas televisoras, muchas veces la calidad de la transmisión de los juegos en México deja mucho que desear, ¿no? Sí, 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 sí. Hay muchas cosas que no se compaginan. Yo creo que nosotros debemos conformarnos con nuestra Liga Mexicana de Verano y la Liga Mexicana del Pacífico y también con el crecimiento del pelotero como jugador de grandes ligas. Hay mucho pelotero. Si tú ves, quieres un ejemplo, lo que sucedió con los Dodgers de Los Ángeles en la pasada Serie Mundial. Un mexicano ganó el juego y otro salvó el juego. Son dos peloteros con muchas facultades y tú vas al campo de entrenamiento de los Diablos Rojos del México y tienen como 100 muchachos que son prospectos para ir al béisbol de Estados Unidos. Muchos están en las ligas menores de Estados Unidos también y muchos de ellos han sobresalido en este invierno con los diferentes 10 equipos de la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, y eso es algo que tú con la experiencia me vas a poder ayudar a entender mejor. Precisamente de peloteros de tanta calidad como el Titán González, como Julio Urias, como diferentes pitchers que hemos mandado a las grandes ligas, pero aún así siento que hay una mayoría de jugadores dominicanos o puertorriqueños o incluso cubanos que son países a los que estamos al nivel, porque muchas veces México ha ganado la Serie del Caribe, se compite a nivel con estos países, y a pesar de que somos un país muy grande en población a comparación de ellos, ¿a qué crees que se deba que salgan más peloteros de países con, o sea, tan pequeños o peloteros a las ligas de Estados Unidos? Sí, los directivos de la Liga Mexicana, antes, por ejemplo, los 60, los 70, a los peloteros que eran prospectos para irse a Estados Unidos, lo escondían, no le daban autorización, querían venderlos muy caros para que no quitar el espectáculo de Liga Mexicana. Eso entorpeció un poco. Ahora, de los 90 para acá, han venido cambiando. Ya es otra la manera de manejar la contratación del pelotero mexicano para irse a Estados Unidos. Ahora, cuando hablaste de Dominicana, pues Dominicana es el número uno en la historia de peloteros latinos en ligas mayores. Puerto Rico, ni hablar. Puerto Rico, pues es un lugar que gasta dólares, así que no hay ningún problema. Venezuela. Venezuela está abajo de México en series del Caribe ganadas. Entonces, ahora es diferente, ha cambiado mucho, ya no es el esconder peloteros como era antes. Ahora el pelotero que tiene posibilidades rápidamente se da información y facilidades para que se vaya allá. Sí, la verdad es que yo soy de los optimistas o quiero creer que el béisbol va a agarrar nuevos aires en México y que con el crecimiento que está teniendo las ligas mayores y que cada vez hay más comunicación para traer los juegos a México y que más gente tiene acceso, vaya a agarrar nuevamente pues el amor del aficionado que había antes, ¿no? Porque yo crecí en Tabasco, en Villahermosa, y no había equipo de fútbol, pero aquí había equipo de béisbol y sigue habiendo equipo de béisbol en la Liga Mexicana y de experiencia propia era a veces eh, frustrante o decepcionante como a media temporada veías ya los estadios, veías al inicio que toda la gente iba con toda la intención de ver el béisbol y demás, y a media temporada se moría todo intento por seguir la liga. Incluso dentro de la liga hay mucho desnivel, ¿no? De entre equipo y equipo.
Bueno, eso depende del directivo, fíjate. En los directivos hay muchos muy capaces que saben rodearse de gente preparada, desde buscadores, cuerpo técnico, manager, saben y hacen la diferencia de los equipos. Tú ves al México siempre en los primeros lugares, Monterrey ni se diga, y el caso de Tabasco sí, desgraciadamente, pero han tenido malas administraciones, me consta a mí, eso sí te lo puedo decir. Y hay otros equipos que también, que están en la Liga Mexicana, que están jugando, pero no están teniendo la capacidad de los rivales. Es, pero también sucede en las ligas mayores. Hay equipos que se caen, que se desbalancean. Yo creo que ahora con lo que nos ha pasado con la pandemia, cuando regrese el béisbol de verano, va a tener mucha, pero mucha presencia ante la imagen de los aficionados que están ansiosos. A mí me preguntan mucho, me llegan correos para que les diga cómo está la situación para la próxima temporada. Lo que se está haciendo, sí, es retrasar un poquito el inicio, que sería para principios de mayo. Pero sí está habiendo mucho auge, hay mucho interés. Yo creo que cuando el béisbol en la vieja guardia desde el 1925 se fincó, fue creciendo poco a poco y llegó a tener momentos extraordinarios y ha tenido aquí México peloteros latinoamericanos, peloteros americanos, jugadores mexicanos que han hecho una rica historia. Cualquiera que lo dude, que vaya al Salón de la Fama y ahí va haciendo un recorrido, va a ver los nombres de tantas figuras que han habido en el béisbol. Creo yo que un poquito de paciencia y el béisbol hasta podría tener su propio canal de televisión y cosas parecidas. Espero que sí. Creo que algo que me gustaría hacer más adelante es tratar de hacer algún proyecto con estas nuevas tecnologías o estos nuevos canales de comunicación en los que se pueda compartir poco a poco para los amantes del béisbol, ¿no? Y bueno, pasando ahora al tema que quiero traer a la mesa, ¿cómo fue para ti llegar a el Salón de la Fama? ¿Cómo han sido estos años a partir de que te dieron esta mención? Y me gustaría contar una pequeña anécdota, ya que tú contaste varias anécdotas, yo quiero contar una. Y fue que tuve la oportunidad de ir contigo al nuevo Salón de la Fama en Monterrey y me causó eh, mucha risa porque llegamos y estaba un joven vendiendo los boletos. Y entonces eh, recuerdo que le preguntaste que cuál era el costo por entrar al Salón de la Fama o el precio que tenías que pagar por el boleto. Entonces te dijo los precios, mayores de edad, menores de edad, tantos. Y tú le preguntaste, ¿y si yo soy miembro del Salón de la Fama, cuánto me cuesta entrar? Y recuerdo que él se rió pensando que estabas vacilando con él. Y en ese momento le dijiste, en serio, estoy en el Salón de la Fama. Y cómo le cambió la cara y el semblante. Y fue a buscar y entonces obviamente nos abrieron las puertas del Salón de la Fama, nos dieron un tour guiado y demás. Y la verdad es que somos de generaciones diferentes y ahí me di cuenta de toda la trayectoria y todo el peso que realmente tu trabajo ha marcado en la industria del béisbol en México y la verdad es que quisiera que nos compartieras qué representa para ti. Digo, es un gran honor, me imagino, pero pues me gustaría escucharlo de ti. Sí, mira, la verdad, cuando yo empecé mi carrera, ya comentarista, narrador de juegos en los 70, por decir algo, no pensaba, yo no tenía idea de que alguna vez fuera a entrar al Salón de la Fama. Aunque sí llegué a ser de la mesa directiva del comité elector
éramos 6, 7, 8, con veteranos como el señor Olivares, que fue manager en su tiempo, tanta gente, pues, del béisbol. Eh, Hablaba con ellos, pues, poníamos candidatos para que en la cédula votaran por ellos y el que sacara más votos entraba. Pero yo no tenía idea. Posiblemente fue en los años 80, acercando a los 90, cuando un joven, joven todavía porque lo es, Rustrián, trabajaba para la liga y me estimaba mucho y platicaba conmigo y todo, que una vez se me acercó y me dijo, no me voy a ir del béisbol hasta que no lo vea en el Salón de la Fama. Y yo bromeaba también con eso y les decía, ¿cómo no? Ahora que hagan el evento para premiar, yo voy a estar ahí, así que ahí nos vemos. Y cosas parecidas como esas, pero sí, llegó un momento en que sí te tienes que dar cuenta, ¿no? Ya eres candidato, ya estás ahí metido. Y tuve la fortuna de que la primera vez que participé en la cédula de los cronistas que estaban junto conmigo, lo gané, entré en la primera intervención y lo más bonito es que es la votación más alta que ha habido en el Salón de la Fama para cronistas. Sí, me Y imagino. sí, sí, estoy, pues, ¿qué puedo decir? Ilusionado todavía desde aquel momento en el 2013, en 2003, perdón, cuando ya ingresé al Salón de la Fama. He hecho muchos buenos amigos entre directivos, los mismos que han dirigido el Salón de la Fama, aficionados, mucha gente, y eso ha sido mantener ese ritmo tan bonito como desde el primer día que fui elegido para estar en el Salón de la Fama. Y, y a mí me gustaría saber, porque si bien la vertical principal o la columna vertebral de tu carrera ha sido alrededor del béisbol, Sí. has hecho muchas actividades. Has sido cronista, has escrito artículos para revistas, has dirigido revistas, has hecho reportajes en campo, has hecho infinidad de cosas. Para ti, ¿cuál es la que más te ha gustado? ¿En qué? ¿En relación al trabajo? ¿En alguna? El trabajar en la Ya. radio. Ujú. Sí, en la televisión, mira, son cosas diferentes. La televisión es un medio de comunicación que tienes que completarlo con datos para que la transmisión sea amena. Porque no le vas a decir a la gente que viene a batear a alguien de derecho si lo están viendo, que el pitcher es zurdo si lo están viendo. No, creo yo que lo principal son los datos, enriquecer la transmisión. La radio no. En la radio es un departamento de producción en una transmisión, porque ahí tienes que detallar todo. Incluso sale un batazo por el jardín derecho cerca de la raya, tienes que narrarlo así como lo viste, como te lo estoy diciendo. Y eso en la radio es donde se alimenta más la crónica, porque tú sientes que estás produciendo. Y eso ha sido pues algo a favor y consejos que le doy a muchos jóvenes que se me han acercado, que quieren ser cronistas y lucir, pues para poder quedarse y estar mucho tiempo. Y durante tus épocas en la radio, ¿hay alguna frase de tu autoría o algo que usaras durante tu narración que sea especial o que sea tu favorita? Sí, hay muchas. De las que me acuerdo es cuando hay corredores en base, comencé a decir y lo hasta en el Caribe lo dicen, hay dos en los senderos, dos corredores en los senderos, una que uso. ¿Qué otra cosa es? Partiendo el diamante, un hit cuando se va por ahí, partiendo el diamante, ¿no? Sabes que el terreno es el diamante. Son algunas frasecitas que se han quedado y que en lo particular
me han gustado y más me ha gustado más que lo digan otros cronistas, que lo mencionen. Sí, ha habido mucho de eso. Muy difícil recordar tanto, ¿no? Pero un día te lo prometo, recordarme y estar apuntando y decirlos contigo aquí en esta presentación. Sí, claro que sí. Y la verdad es que eh, me encantaría hacer por ahí algún proyectito de nuestro... Yo sé que tú lo haces, pero colaborar contigo sería para mí increíble. Algún reporte semanal o mensual de la actividad beisbolera estaría fenomenal. Quiero hacerte unas preguntas para no entretenerte tanto tiempo más, tío. Eh, y son concretas. Yo quiero saber cuál es, yo sé la respuesta a esta y quiero que la gente sepa cuál es tu equipo de béisbol favorito, el de ¿En tus Liga amores, Mexicana o en Ligas Mayores? en ambas. Bueno, en Ligas Mayores, en la Liga Mexicana, pues mucho tiempo, incluso hasta la fecha, me lo hacen saber aficionados que le voy a los Diablos Rojos del México. Es que trabajé 25 años para los Diablos Rojos del México. Hasta algo se pega, ¿verdad? Y en las ligas mayores, pues en los Yankees de Nueva York. Ahí no hay pierde. Yo De ahí, soy fanático de los Yankees desde 1960, cuando ¿cómo se llamaba este pelotero? Se me olvidó. Mazeroski conectó el cuadrangular por el izquierdo que le dio el campeonato a los cerveceros de Milwaukee, a los eh, Bravos, que entonces eran, y los Yankees perdieron la Serie Mundial, pero me gustó tanto la Serie Mundial que los Yankees debieron haber ganado. Hicieron todo lo grande que fue en la Serie Mundial, bateo, picheo, todo. Sin embargo, perdieron. ¿Por qué? Porque la diferencia estuvo en ese juego, en ese cuadrangular, en la última entrada, para que quedaran en el terreno de juego los Yankees de Nueva York. mira, en esto tenemos algo en común y no solo decirle a los Yankees, sino que yo recuerdo la serie mundial que más recuerdo y fue una de las cuales, por las cuales empecé a seguir a los Yankees, fue a inicios del milenio, con este cuadro de jóvenes promesas, con Derek Jeter, Jorge Posadas, Andy Perry y Roger Clemens ya estaba en los Yankees, que la perdieron contra los Diamondbacks de Arizona, con Randy Johnson en la loma. Sí, el batazo aquel que le dieron a el gran ídolo parameño, ¿verdad? Sí. Fue inolvidable, sí, tiene mucha razón. Es de esas series, él era el mejor relevista que había en ligas mayores y a él le dieron el batazo que le dio el campeonato. Pero tenía, la verdad que solamente dos jugadores, dos pitchers hicieron el trabajo, Randy Johnson y Darren. Sí, la verdad es que lo recuerdo mucho y es una de las cosas que me encanta del béisbol. Muchos de mis amigos no les gusta porque dicen que es un tanto lento, están más acostumbrados al dinamismo del fútbol, pero a mí lo que me encanta es no hay nada escrito. Es cuestión de un lanzamiento y las cosas pueden cambiar y hasta que no se hacen 27 outs no hay forma de hacer tiempo. Tienes que pasar 27 outs para poder ganar. No se rige por el tiempo. Exacto. ¿Y tú, cuál crees que ha sido el mejor jugador que has visto en tu carrera? Mickey Mantle, ¿Por qué? Mickey Mantle, pelotero muy completo. Era jardinero central, bateaba de los dos lados, corría como nadie, tenía un brazo formidable y en su época un pelotero espectacular. Y desde ahí yo seguí a Mickey Mantle. Incluso en la casa tengo la foto de Mickey Mantle en el Parque del Seguro Social. Estoy junto a él y platicando muy amenamente con este gran pelotero. Excelente. Y como digo, tienes una carrera exitosa en el béisbol, ¿hay algún sueño que te haga falta cumplir en la carrera o relacionado al béisbol?
o algo que Eh, hayas, que se te haya pasado la oportunidad de hacer algo y de lo que te arrepientas. o sea, ser, por ejemplo, ser cronista de grandes ligas. Trabajado para, y más con los Yankees, ¿no? Por supuesto, pero sí haber transmitido juegos de ligas mayores, los hice, pero para la televisión y la radio mexicana, pero contratado. Me salió ahí una oportunidad por 1990 para ir con los Marlins de Miami, de la Florida, entonces, para trabajar con ellos las transmisiones y al lado de un extraordinario narrador cubano que se quedó a vivir en Puerto Rico, ahí falleció, que fue Felo Ramírez. Felo Ramírez, extraordinario. Ahí es lo que quedó pendiente, que no pudo llegar. ¿Por qué? Porque sentí que ya era muy tarde. Yo tenía ya muchos compromisos y si me hubieran hecho ese ofrecimiento unos 15 años antes, quizá posiblemente hubiera ido. Muy bien. Y para cerrar, me gustaría eh, que me platicaras la... Digo, esta es una leyenda que a mí me platicaron, que no sé si es cierta, de mi bisabuelo, de cómo falleció él. Mi papá Ujú. en el Parque del Seguro Social, viendo un juego entre Tigres y Piratas de Campeche. Se quedó dormido ahí en su asiento. ¿Quién? Y a él le Yo gustaba creo mucho que el béisbol también. si yo pudiera elegir una forma, creo que de todas las que he escuchado en mi vida, esa va ganando sin duda alguna. Sí, cierto, puede ser, sí, puedes ser de esa manera, ¿no? Viendo lo que más te gustaba. Sí, sin duda alguna. Eh, pues bueno, la verdad es que no quiero quitarte más el tiempo. Muchísimas gracias. Yo sé que vamos a hacer otro episodio más aterrizado a temas de béisbol actual y estadísticas y demás para hacer algunos análisis, pero sin duda escuchar las anécdotas de alguien que ha visto la historia del béisbol mexicano tan de cerca es oro molido. Y para contar algunas anécdotas que con mucho gusto prepararía para hacértelas saber aquí en este espacio. Perfecto. Entonces vamos agendando el próximo episodio de anécdotas y, e historias que hayas recolectado a lo largo de esta magnífica carrera. Ahí nada más podría irla recordando como según vayamos platicando, pero sí, hay muchas, ¿no? Incluso el libro que escribí, El fantástico mundo del béisbol, ahí, no sé, pero posiblemente tenga unas 50 o 60 anécdotas en el libro. Uno de tantos libros, porque no es el único. Sí, tengo varios y estoy, aparte de que terminé el de Chara Mansur, de José Antonio Mansur, me acaban de hablar de Nuevo Laredo, de Chito Rodríguez, que acaba de ingresar al Salón de la Fama, que su carrera como directivo, y quiere él narrarme todo lo que vivió, pero que lo escriba yo. Impresionante, entonces. Hay trabajo por hacer, entonces. Sí, Pues excelente. Vamos agendando un segundo episodio. Ah, seguro y ya una lo vemos con pregunta calma. importante que se me olvidaba hacer. ¿Quién acuñó el Mister 300? Ángel Fernández, en 1975, durante un programa, ahí fue naciendo y ahí se quedó. Excelente, pues próximamente segundo episodio de anécdotas con Mister 300. Gracias por escuchar este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si no lo escuchaste, vamos a tener otro episodio con él más adelante en el que nos platica anécdotas de las que ha vivido a lo largo de su carrera. Si tienes alguna pregunta en específico para él o te gustaría tocar algún tema, no dudes en escribirnos o dejar tu comentario. Recuerda suscribirte y compartir esto con alguien al que le pudiera interesar.
Ya tenemos la página de indexzero.com, cero con C, indexzero.com, y ahí puedes encontrar un overview de qué es lo que hacemos en el podcast. Te puedes suscribir al newsletter y grandes cosas van a estar pasando en este proyecto. Recuerda, lo vamos haciendo juntos. Chao.